Saludos, mi nombre es Jurado Guevara. A través de este espacio audiovisual. Saludos, mi nombre es Marisa Fernández. A continuación, vamos a presentarles una infografía. Saludos. Hablaremos de la evolución de las TIC, que como es bien sabido, se refiere a las tecnologías de la información y de la comunicación. Todo data incluso con el surgimiento de la escritura, en el entendido que se constituye en la primera forma comunicacional que tiene el hombre, desde lo individual hacia lo colectivo. Tal es el caso del descubrimiento del papiro como elemento que permitía recoger esos grafemas para, conjugados con los significados y los significantes, pudiesen generar algún tipo de información. Pero ahora bien, ¿cómo hay esa correspondencia entre la evolución de la comunicación y su par, la información y la tecnología como tríada perfecta para el entendimiento del ser humano? China sabemos es donde se inventa el papel vegetal. Pascal construye la primera calculadora, pero así podemos seguir avanzando y llegamos ya a épocas un tanto más contemporáneas, donde surge la perforadora mecánica, por ejemplo, hallazgo presentado por Ollerit, que consistía en la perforación de papel. Y allí había una aproximación para lo que son ahora nuestras modernas computadoras. Las invenciones nunca se han detenido. Por eso es que la tecnología, la comunicación y la información son dinámicas y en esencia prácticas y adecuadas a la necesidad de los contextos. Se presenta la primera computadora electromagnética en 1941 y hasta nuestra fecha vemos cómo toda esa información, esa tecnología ha ido avanzando. Los inicios de la Internet, en el año 1962, en ARPA surgen ideas acerca de una red de ordenadores global. Así vemos los diferentes avances que se dieron en esta materia y, por ejemplo, en el año 1971 se logró la conexión entre 23 ordenadores y se envía el primer correo electrónico. En el año 1973 se da la primera conexión entre dos países a través de la Internet. En cuanto a las PC, en el año 1975 es el inicio de lo que hoy es Apple. Steve Jobs y Steven Wozniak comienzan a fabricar de manera masiva los computadores portátiles. Se da ese boom, esa posibilidad de acceso de los diferentes usuarios a una PC. Luego, en ese mismo año, Bill Gates y Paul Allen crearon Microsoft. Si seguimos avanzando, tenemos que para el año 1981 nace el primer computador personal que estaba vinculado a lo que fue el uso del protocolo TCP/IP y la palabra Internet. Luego, en 1983, se crea el primer servidor. En 1989 se logran conectar 100.000 ordenadores en el mundo a través de la World Wide Web y así fue creciendo este tipo de conexión. Luego también aparecen buscadores. En el año 1997 hace su aparición Google, realmente conocida por todos nosotros. En el año 2003 se lanza Lindeley
la primera red social profesional. En cuanto a los eventos que demuestran la calidad inventiva humana, por ejemplo, en el año 2004 aparece Facebook y otras redes sociales. En el año 2005, YouTube. 2006 aparece Twitter y Badoo. En el 2007 aparece el primer iPhone. En 2009 se crea WhatsApp, empleada hoy día de manera considerable para la comunicación entre los diferentes usuarios en cualquier parte del mundo. En el año 2010 aparece Instagram. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto a la educación? La educación ha sido testigo de todos estos avances, de toda esta línea de tiempo que ha representado la evolución de las tecnologías de información y comunicación. En algunos casos hemos tenido ciertas confusiones en cuanto a creer que la tecnología de la información y comunicación solamente se refiere a los ordenadores, a los computadores, a los teléfonos y al uso del Internet. Y con esta información podemos comprobar que desde que el hombre existe y ha ideado o inventado maneras de comunicación, tenemos estas tecnologías. Solo que ellas han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades que han ido teniendo o hemos ido teniendo nosotros los seres humanos para comunicarnos. Se presenta entonces lo que corresponde a la brecha generacional. En el caso o en el ámbito educativo, es rol del docente seguir capacitándose no solamente en lo pedagógico, en lo andragógico, sino también en lo tecnológico. Debemos estar a la par de esas capacidades que sabemos que los estudiantes tienen por ser nativos digitales, quienes nacieron con la tecnología tienen estas facilidades. Bueno, ahora es rol nuestro empaparnos y hacer uso de estas diferentes tecnologías y orientar a nuestros estudiantes porque somos facilitadores, ¿verdad? En la educación, el centro de la educación es el estudiante y el autoaprendizaje. Entonces, en ese caso, nosotros debemos orientarlos para que emplee la tecnología en pro de esos aprendizajes. Luego también podemos hablar acerca de lo que es la brecha tecnológica. Es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay brechas tecnológicas en cuanto al económico. No todos tienen acceso a lo que es el pago de un servicio de Internet o la adquisición de un dispositivo tecnológico para la comunicación. Y en cuanto a la ubicación de los diferentes, por ejemplo, pueblos que estén alejados de las ciudades, presentan dificultades en la conectividad, por lo que esto quiere decir que no todos tienen acceso a la educación mediada por la tecnología. Tenemos finalmente que las tecnologías han evolucionado en el mundo de manera vertiginosa. Las TIC impactan todos los ámbitos, incluyendo el educativo. Y debemos considerar que el Estado puede idear políticas públicas que permitan el acceso a la educación. Esto ha sido todo. Muchas gracias.